El día de hoy les traigo un video increíble a este canal de Monitor BTC porque vengo a hablarles de una gema cripto que ya habíamos comprado hace varios meses en fase de preventa y que actualmente todavía se encuentra en buenos niveles de precio, ya que tiene un market cap sumamente bajo. Recientemente dijeron que van a estar lanzando un airdrop de lo más de interesante y esta es una empresa cripto que lleva muchísimo tiempo en el espacio, así que no me cabe la menor duda de que puede tener un potencial tremendo. Si quieres saber esto y mucho más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté en el video de hoy, te estaré hablando de Choice, una gemita que nosotros agarramos en fase de preventa en este canal de Monitor BTC ya hace varios meses, inclusive creo que lleva más de un año que la agarramos en fase de preventa con un market cap ridículo y le logramos sacar un muy buen resultado. De hecho, si vamos al historial de precios completo, te darás cuenta de que esta moneda logró costar por arriba del 1.3 dólares y nosotros la tomamos en fase de preventa más o menos a este precio. Por eso es que te la estoy mostrando ahorita, ¿ok? De hecho, también hay una actualización que ha hecho que la moneda prácticamente en el último mes se dispare de manera loquísima y por eso es que te la quiero traer anticipadamente a lo que se pueda venir. Así que muy importante que por favor te quedes conmigo hasta el final. Si consigues gemas como esta, por favor déjamela en los comentarios porque yo solamente trato de buscar cosas interesantes, analizarlas con ustedes y ver si tienen el suficiente potencial como para poder meterse a tiempo y conseguir ganar dinero. Lo que te puedo contar de Choice es que nosotros ya hace bastante tiempo le hicimos un video en el canal. Hace 2 años entramos en fase de preventa, más o menos para aquella oportunidad la preventa estaba entre los 0.1 y 0.15. Hay quienes entraron a 0.1, otros que entraron a 0.15 porque nosotros no llegamos a entrar ni siquiera en esta fase de preventa a 0.2. Entramos prácticamente a los inicios, la mayoría que entró en ese momento y de verdad que le terminamos sacando muy buen resultado porque esta moneda se estuvo vendiendo a ese precio. Fíjate, la CHO a 0.1, 0.15, que la encontramos ahorita mismo más o menos a ese nivel de precio. O sea, la estamos agarrando prácticamente al mismo precio que la agarró la gente en fase de preventa. El tema es que, lógicamente, cuando salió a mercado, mucha gente la vendió porque pasó el dólar americano. O sea, quienes compraron a 0.10 a $1 hicieron 10x y llegó a 1.3. O sea, que realmente se puede hacer un 3x quienes compramos en fase de preventa y salimos a vender en los primeros días apenas salió. ¿Ok? La verdad es que terminó dejando un muy, pero que muy buen resultado. Inclusive los que compraron a 0.15 también lograron hacer al menos un por 7, por 8 del capital invertido. O sea que fue un negocio redondo. Y Choice.com la verdad es que ya es un proyecto consolidado. De hecho, antes de lanzar su preventa, ya era un proyecto consolidado, muy consolidado en el espacio cripto. De hecho, si vamos a su página web, que es Choice.com, se darán cuenta de que, bueno, acá puedes comprar y ganar criptos con formato de staking en lo que sería CeFi y DeFi, ¿ok? Y aquí básicamente tú puedes comprar criptomonedas desde cualquier parte del mundo y colocarlas en periodos de fase de staking para que te paguen un API de forma anual, ¿ok? La verdad es que es un proyecto que lleva muchísimo tiempo, está bastante consolidado y cuando sacaron su token a mí no me quedó la menor duda de que iba a ser un total éxito. De hecho, es un 10x que nos sacamos en este canal de Monitor BTC bastante cómodo. Llevan aproximadamente entre 6-7 años funcionando, tienen más de 1 millón de usuarios registrados, el volumen de transacciones que mueven es ridículo y de paso tienen una gran cantidad de miembros dentro de su equipo. O sea que de verdad que te digo, es un proyecto consolidado que de paso se puede comprar en varios intercambios de criptomonedas que ya te voy a estar mostrando cómo hacerlo porque hay un airdrop en el cual podemos participar todos, pero quienes tengan tokens del CHO van a tener un plus adicional, ¿ok? Igual todavía no se sabe demasiada información, pero todo lo que se sabe te lo voy a estar mostrando en este canal de Monitor BTC. Igual te voy a estar dejando el link de este video abajo en la descripción porque nosotros cuando entramos en esta preventa te mostramos exactamente qué era lo que se estaba cocinando en Choice.com. Obviamente acá la idea era comprar tokens de forma lo más barato posible porque estamos entrando en etapas muy tempranas del proyecto y acá te explico exactamente qué es y para qué sirve este proyecto, ¿ok? Ahora bien, lo que hay que tener muy en cuenta desde ahora es que Choice ahora ha sacado una nueva página que se llama Choice.ai.
en el cual van a estar lanzando un airdrop en tan solo una semana, ¿ok? Lo estamos agarrando todavía a tiempo, pero es muy importante que lo hagamos antes de que se acabe el cronómetro, porque lógicamente si no, no vamos a poder participar. La verdad es que es bastante sencillo hacerlo porque la única condición que necesitamos para esto es introducir nuestro correo electrónico y unirnos a la lista de espera, donde nos van a informar qué es lo que tenemos que hacer. Lógicamente, para participar en este tipo de airdrops, de momento no hace falta nada, pero seguramente nos van a decir que necesitamos tener el token CHO si queremos llegar a tener un plus bastante importante en lo que sería el airdrop. ¿Ok? Fíjense que, por ejemplo, en el último mes, aquí nos dice que el token ha subido un 400%. Y yo creo que esto es debido a lo que les estoy comentando acá en la página web oficial de Choice.ai, que justamente lo primero que te sale es que dentro de una semana se va a estar entregando uno de los lanzamientos aéreos más grandes de la historia. Entonces, bueno, por eso el token también ha venido subiendo bastante importante. Y yo lo que voy a hacer es, anticipado a todo esto, independientemente de lo que podamos sacar en el airdrop, comprar algunas moneditas de CHO, que ya te va a estar diciendo cómo hacerlo. Igual, primero lo que vamos a hacer es participar en el airdrop, que sería ir a la página web choice.ai. El enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, y bajando un poquito acá en entrega anticipada vamos a colocar nuestro correo electrónico. Yo procederé directamente también a colocar el mío. Una vez colocado el correo electrónico, le damos acá a unirnos a la lista de espera. Acá nos dice cargando y aquí nos dice que felicidades, ya estamos dentro de la lista de espera. Lo único que vamos a hacer es esperar a que nos llegue algo a nuestro correo electrónico, a ver qué es lo que podemos sacar dentro de lo que sería ese airdrop. Pero anticipadamente a esto ya nos sale también en la parte de abajo de esta misma web que el token CHO ha venido creciendo más de un 400%, por lo cual intuyo que dentro de ese airdrop vamos a poder hacer algo con esta moneda que seguramente nos va a dar un plus para sacar una mayor cantidad en el airdrop. Todavía no se sabe muy bien cómo es que se va a manejar, pero lo importante es al menos tener algo de la moneda CHO. ¿Ok? Acá te dice que puedes comprar CHO en diferentes intercambios. Yo al menos el que voy a estar utilizando para esto es el intercambio de MEXC. El enlace también te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, porque es un intercambio de criptomonedas que tiene buena liquidez para este token CHO contra USDT. Igual en el CoinMarketCap, ¿ok? Acá en la parte de abajo te salen todos los intercambios que tienen actualmente la moneda, pero la que yo veo con un mayor volumen en términos de compras y ventas es MEXC. Gate.io también sirve, pero yo lo voy a estar haciendo acá, ¿ok? Así que el enlace se los dejo abajo en la descripción. Comprar esta moneda, la verdad es que es bastante sencillo, simplemente venir al mercado Spot, venir a lo que sería Spot y venir a la moneda CHO. Recuérdense que igual esto no es ninguna asesoría de inversión, yo ya tuve esta moneda en mis manos una vez, la vendí a un precio bastante mayor y ahorita está prácticamente por debajo del precio de la preventa que nosotros nos topamos hace algunos meses, ¿ok? Entonces lo que vamos a estar haciendo es metiendo más o menos una orden de compra a el precio actual. Voy a tratar de comprar lo que tengo en el intercambio, porque en este momento acabo de hacer la investigación. Me voy a pasar algo más de fondos para tener una buena cantidad de monedas, por lo menos unas 10.000 monedas de CHO, pero en este momento con unos $65 que tengo en el exchange me estaría comprando unas 652 monedas. Vamos a colocarnos más o menos en este precio de mercado. Vamos a subirle un poquitico más, ¿ok? Que sería más o menos al precio de la preventa, y lo que vamos a darle es a comprar CHO. Ahí ya está nuestra orden, solamente tengo que esperar a que me vayan vendiendo esas monedas para tenerlas acá en el balance disponible. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que solamente tenemos 7 días para hacer este tema del airdrop, que en teoría son monedas gratuitas que nos van a llegar, pero yo creo que con CHO se va a poder hacer algo más, ¿ok? También hay que tener en cuenta que el fundador, que es Vladimir, nos dice acá en un mensaje que está dentro de esta misma página que ellos han sido uno de los primeros mercados de criptomonedas en lanzar tarjetas bancarias, lo cual es cierto. De hecho, en la preventa que te mostré en ese video, te estuve hablando de eso, que ellos fueron uno de los primeros en integrar lo que sería el ecosistema cripto a la banca tradicional, donde tú puedes gastar tus criptomonedas con tarjetas bancarias. Luego dice que introdujeron las tarjetas criptográficas con soporte de Apple y Google Pay, lo que quiere decir que con esas tarjetas bancarias con criptomonedas tú puedes básicamente pagar en estos métodos de pago, Apple y Google Pay. Yo realmente no uso demasiado estos servicios, pero para quienes usan tarjetas y quieren pagar con estos servicios con sus criptomonedas que están dentro de la aplicación de Choice, creo que es una buena oportunidad. Después dice que hizo posible enviar criptomonedas a cualquier persona en el mundo usando solo un número telefónico. Esto también lo hacían gracias a la aplicación móvil que ellos tenían. Con un número telefónico tú podías enviar criptomonedas a cualquier persona prácticamente sin intermediarios y sin fees, o sea, sin tener que pagar comisiones. Y después dice que elegimos el camino transparente, obteniendo numerosas licencias para atender a clientes de más de 170 países del mundo, lo cual es también cierto porque llevan realmente mucho
tiempo en el ecosistema cripto. Acá dicen que este es solamente el primer anuncio de lo que van a estar haciendo con la plataforma de Choice.ai y dicen que hay varios anuncios al ser divulgados y lógicamente eso es lo que ha hecho que básicamente el token se haya disparado como lo están viendo en el CoinMarketCap. Ahorita mismo la verdad es que lógicamente no sé mucho porque tenemos digamos la gráfica total, pero si lo pones en el último mes, fíjate que se ha disparado. En el último año se ha disparado este token de forma ridícula porque estaba rondando el precio en los 0.01, lógicamente porque no le dieron una utilidad. Para ese momento la gente lo que hacía era vender, pero fíjate que ya en el último mes se ha venido reactivando lo que sería el precio del token. Pasó desde los 0.01 hasta los 0.10, o sea, prácticamente hizo un 10x desde los mínimos, así que creo que todavía con la baja capitalización de mercado que tiene, creo que puede tener un potencial tremendo para que podamos nosotros conseguir otra vez el alto histórico, que ya lo tuvo hace aproximadamente unos 2 años. Para el 2022 se acercó al dólar y estuvo la verdad varias veces en esos picos del dólar, así que creo que puede llegar a ser una buena oportunidad para hacernos de algunos tokens y sacarle algún rendimiento a eso. De paso, también vi en Twitter que lógicamente como yo seguía este proyecto me salían varias publicaciones porque estuve muy involucrado en el proyecto en la fase preventa y aquí justamente dicen que CHO está esperando una mejora radical en el tokenomics fusionándose con esta empresa que se llama Vault.ist. Ya la vamos a estar investigando. También dice que si se finaliza, los titulares de CHO accederán a los ingresos de Vault por valores de millones de dólares. En concreto, lo que yo he estado viendo en estos artículos es que parece que CHO va a empezar a lanzar una especie de staking donde va a estar pagando en términos de dólares americanos de las ganancias que vayan sacando con esta empresa de Vault, un 20% de las ganancias, lo cual es una ridiculez. Y lo que estuve viendo de esta empresa cripto es que también llevan muchísimo tiempo básicamente manejándose como Choice, haciendo el tema del crypto banking, donde básicamente buscan hacer operaciones entre criptomonedas y bancos. O sea que tú con tus criptomonedas puedes pagar con tarjetas bancarias en cualquier comercio alrededor del mundo. Y justamente este Vault tiene varias de las licencias que Choice no tiene y obviamente la fusión va a hacer que entre los dos puedan llegar a muchísimos más clientes alrededor del mundo. Y eso también hará que parte de los beneficios que se vayan sacando entre las comisiones que se sacan por todo este tema de las tarjetas de débito y crédito se puedan pagar a los titulares de CHO. O sea que la cosa viene bastante bonita para quienes holdearon los tokens desde la preventa. Creo que ahorita mismo están en el mismo punto de entrada donde estuvieron en ese momento, pero creo que tienen un posible retorno si es que este market cap empieza a aumentar de forma vertiginosa. Creo que con el movimiento que tuvo el mercado ya estuvimos comprando nuestras monedas de CHO, ya las tenemos acá disponibles en nuestro balance de MXC. Si quieren participar en el airdrop con una mayor cantidad de monedas y que se puedan visualizar, lo mejor sería pasar estas CHO a lo que sería su balance de MetaMask, porque seguramente en algún momento esta web se pueda abrir al web 3, o sea que podamos conectar nuestras billeteras de MetaMask para lo que sería la función del airdrop, ¿ok? Porque el airdrop hasta ahora lo único que nos han pedido es un correo electrónico, pero seguramente vamos a tener que conectar nuestra billetera de MetaMask para poder llegar a una cantidad de tokens mayor dentro de lo que sería el lanzamiento aéreo. Todavía quedan una semana para podernos meter, así que por favor les pido que si quieren ingresar a este tipo de proyectos, al menos al airdrop, lo hagan lo antes posible. Todos los enlaces los van a tener abajo en la descripción para que puedan hacerlo de la mejor forma posible. También estuve viendo varios usuarios que han estado comentando sobre este CHO y dicen que es uno de los pocos ganadores en las últimas 24 horas, muy lejos del all-time high, lo que le da mucho espacio para crecer y con un nuevo tokenomics disponible en 2 semanas. Al menos este influencer que lleva bastante tiempo en el mercado cripto, lleva más de 33,000 seguidores en su cuenta, dice que puede llegar a darse una bomba importante dentro de lo que sería la moneda CHO y dice que posiblemente pueda llegar un SEX pronto, lo que quiere decir que posiblemente lo vayan a listar en un intercambio de criptomonedas más grande pronto y eso lógicamente puede hacer que también el impulso del token pueda ser mayor. Esta es una gemita que tiene muy poco market cap y lógicamente se las estoy tratando de mostrar mucho antes de que las cosas puedan suceder y como estamos en etapas tempranas todavía de un mercado alcista, creo que puede llegar a ser muy inteligente al menos comprar alguito de CHO. Yo trataré en la medida de lo posible de hacerme con unas 10,000
porque si llega más o menos al precio de $1, que fue el punto máximo que ya tuvo hace algún tiempo, estaríamos hablando de unos $10,000 relativamente cómodos. Lógicamente esto no es una asesoría de inversión, es solamente las cosas que yo voy viendo, lo que yo te voy mostrando. Yo ya estuve invirtiendo en el pasado, como te dije, en esta aplicación choice.com y la verdad es que no me arrepiento en lo más mínimo porque le sacamos una buena cantidad de dinero. De hecho, en los comentarios hay varias personas que no pudieron entrar en las preventas y se les sacó una ganancia tremenda. Y eso que Choice ni siquiera entró en intercambios de criptomonedas demasiado grandes. Lógicamente entró en MXC para ese momento, pero no entró en intercambios de repente como Binance o como otros que pudieran impulsar el precio todavía muchísimo más. Fíjate que en el intercambio de MXC el precio llegó como máximo hasta los 1.5, pero estuvo varias veces en los 1.4, en los 1.3, en los 1.2 y eso estamos hablando de más de 10x de revalorización desde la preventa. Ahorita prácticamente estamos entrando como a un precio de preventa inclusive hasta mejor, porque lógicamente las personas que acuñaron estos tokens y los compraron realmente a precios muy baratos, los salieron a vender arriba y ahorita está, la verdad es que más o menos al mismo precio. O sea que creo que hay una buena oportunidad ahorita con la fusión con esta empresa y con el staking que van a estar pagando, con una buena cantidad de millones de dólares que se van a estar moviendo. Creo que puede tener muchísimo potencial para añadirla. Yo al menos voy a hacer uno que voy a tratar de comprar hasta que al menos el market cap no supere los 50, 100 millones. Creo que hay todavía chances para podernos meter temprano, ¿ok? Temprano en este tipo de proyectos. Déjame acá abajo en los comentarios todas las dudas que tengas. Recuerda que esto igual no es asesoría de inversión, solamente lo que yo voy consiguiendo y voy viendo con potencial, te lo voy mostrando. También muy importante que cualquier otro proyecto que tú veas así que tiene un potencial, y por favor no me dejes solamente el nombre del proyecto, dime por qué es que tú crees que esa moneda puede subir o por qué crees que pueda tener el potencial que pueda tener. Es muy importante que me lo dejes para yo investigar más de eso y podértelo traer en este canal de Monitor BTC. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor regálame un pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.